Bienvenidos a Tengo Preguntas. Mi nombre es Leonardo y desde ya te agradezco por entrar a ver el video. Seguimos respondiendo preguntas sobre la Iglesia Católica Romana. Hoy con el tema del papado. Comencemos. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana acerca del Papa, por cierto, Papa significa padre, está basada en las siguientes enseñanzas católicas. Primero, Cristo hizo a Pedro el líder de los apóstoles y de la Iglesia, y se fijan en Mateo 16, 18, 19. Al darle a Pedro las llaves del reino. Cristo no solo lo hizo líder, sino también infalible cuando él actuaba o hablaba como representante de Cristo en la tierra, hablando del centro de autoridad o ex cátedra. Esta habilidad de actuar a favor de la Iglesia de manera infalible cuando se habla de ex cátedra fue heredada a los sucesores de Pedro, dándole así a la Iglesia una guía infalible en la tierra. El propósito del papado es conducir a la Iglesia de manera infalible, según ellos. Segundo, más tarde Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma. Como obispo de Roma, él ejerció autoridad sobre todos los otros obispos y líderes de la Iglesia. La enseñanza de que el obispo de Roma está sobre todos los obispos en autoridad es referida como la primacía del obispo romano. Tercero, Pedro delegó su autoridad apostólica al siguiente obispo de Roma, junto con los otros apóstoles quienes heredaron su autoridad apostólica a los obispos que ellos ordenaron según ellos. Estos nuevos obispos, a su vez, pasaron esa autoridad apostólica a aquellos obispos a quienes más tarde ellos ordenaron, y así subsecuentemente. Esta transferencia de autoridad apostólica es la llamada sucesión apostólica. Cuarto, basándonos en la afirmación católica de una ininterrumpida cadena de obispos romanos, ellos enseñan que la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia, y que todas las iglesias que no aceptan la primacía del Papa se han separado de ellos, que son la única original y verdadera Iglesia. Habiendo revisado brevemente algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana concernientes al papado, la pregunta es si esas enseñanzas concuerdan con las Escrituras. La Iglesia Católica Romana ve el papado y la autoridad de enseñanza infalible de la Madre Iglesia como algo necesario para guiar a la Iglesia, y utilizan eso como razonamiento lógico de la provisión de Dios para ello. Pero al examinar la Escritura encontrarás lo siguiente. Primero, mientras que Pedro fue la figura central en el inicio de la propagación del Evangelio, que hace parte del significado contenido en Mateo 16, 18, 19, la enseñanza de la Escritura, tomada en su contexto, en ninguna parte declara que él tenía una autoridad sobre los otros apóstoles o sobre la Iglesia, como está escrito en Hechos 15, 1 al 23, Gálatas 2, 1, 14, y 1 de Pedro 5, 1 al 5. Nunca es enseñado que el obispo de Roma debía tener la primacía sobre la Iglesia. Mejor dicho, hay solo una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia, nombre que algunas veces se aplicaba a Roma y se encuentra en 1 de Pedro 5:13. Principalmente de esto y del crecimiento histórico de la influencia del obispo de Roma a través del apoyo de Constantino y de los emperadores romanos que lo siguieron, proviene la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la primacía del obispo de Roma. Sin embargo, la Escritura muestra que la autoridad de Pedro fue compartida con otros apóstoles, Efesios 2, 19, 20, y que la autoridad de atar y desatar atribuida a él fue más bien compartida por las iglesias locales, no solo por los líderes de la Iglesia. Lo puedes ver en Mateo 18, 15 al 19, 1 de Corintios 5, 1 al 13, 2 de Corintios 13, 10, Tito 2, 15, Tito 3, 10 al 11. Segundo, en ninguna parte de la Escritura declara que a fin de guardar a la Iglesia del error, la autoridad de los apóstoles se transferiría a aquellos que ellos ordenaran. La sucesión apostólica es leída en aquellos versos que la Iglesia Católica Romana usa como soporte de esta doctrina. Utilizan versos como 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 4, 2 al 5, Tito 1, 5, Tito 2, 1, Tito 2, 15, 1 de Timoteo 5, 19, 22. Lo que la Escritura sí enseña es que los falsos maestros se levantarían aún de entre los líderes de la Iglesia y que los cristianos deberían comparar las enseñanzas de estos posteriores líderes de la Iglesia con la Escritura, la única citada en la Biblia como infalible. La Biblia no enseña que los apóstoles fueran infalibles, salvo lo que ellos escribieron e incorporaron en la Escritura. El apóstol Pablo, hablando con los líderes de la Iglesia en la gran ciudad de Éfeso, les advierte del surgimiento de falsos maestros entre ellos y que para luchar contra el error
no los encomienda a ellos, los apóstoles y aquellos que heredarían su autoridad, sino más bien Él los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, Hechos 20, 28 al 32. Nuevamente, la Biblia enseña que es la Escritura la que debe ser usada como norma a seguir para determinar la verdad del error. En Gálatas 1, 8 a 9, Pablo declara que no es importante quién enseña, sino lo que es enseñado, lo que debe ser usado para determinar la verdad del error. Mientras que la Iglesia Católica Romana continúa pronunciando una maldición de condenación, anatema, sobre aquellos que rechacen la autoridad del Papa, la Escritura reserva esa maldición para aquellos que enseñen un evangelio diferente, Gálatas 1, 8, 9. En tercer lugar, mientras que la Iglesia Católica Romana ve la sucesión apostólica como una necesidad lógica, a fin de que Dios pueda guiar de manera infalible a la Iglesia, la Escritura declara que Dios ya ha provisto eso para su Iglesia a través de la infalibilidad de la Escritura, como está escrito en Hechos 20:32, 2 de Timoteo 3:15 al 17, Mateo 5:18, Juan 10:35, Hechos 17:10-12, Isaías 8:20, Isaías 40:8, entre otros. Pedro habla de los escritos de Pablo en la misma categoría de las otras escrituras, 2 de Pedro 3:16. También a través del eterno sumo sacerdocio de Jesucristo en el cielo, Hebreos 7:22 al 28, y también a través de la provisión del Espíritu Santo, quien guió a los apóstoles a la verdad después de la muerte de Cristo, Juan 16:12 al 14, quien equipa a los creyentes para el trabajo en el ministerio incluyendo la enseñanza, Romanos 12:3 al 8, Efesios 4:11 al 16, y quien utiliza la palabra escrita como su principal herramienta, Hebreos 4:12, Efesios 6:17. Mientras que han habido, humanamente hablando, hombres buenos, entre comillas, y morales, que han servido como papas de la Iglesia Católica Romana, incluyendo a Juan Pablo II, a Benedicto XVI o a Francisco I, la enseñanza de la Iglesia Católica Romana acerca del oficio del Papa debe ser rechazada, porque no es en continuidad con las enseñanzas de la Iglesia original que están registradas en el Nuevo Testamento. Esta comparación de cualquier enseñanza eclesiástica es esencial, para no perder las enseñanzas del Nuevo Testamento concernientes al Evangelio, y no solamente perder la vida eterna en el cielo para nosotros mismos, sino que inconscientemente provoquemos que otros se pierdan guiándolos por el camino equivocado. Gálatas 1, 8, 9 dice: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». Gálatas 1, 8, 9. La verdad es que definitivamente al comparar diligentemente las Escrituras con lo que enseña la Iglesia Católica Romana, encontramos que hay una distancia enorme, y que además las Escrituras presentadas por ellos para soportar esta enseñanza del papado no son más que sacadas del contexto y torcidas para que encajen con sus enseñanzas falsas. Así que, por favor, déjame tu opinión sobre el tema y debate con respeto. Recuerda, este video hace parte de la serie sobre videos de la Iglesia Católica Romana. Visítanos en las redes sociales también e interactúa con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y déjame un me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Gracias por entrar a edificar tu vida con nuestro contenido. Así que amigos, nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.